En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Ahora, amigos, vamos a tener un programa de estos especiales que estamos teniendo en enero y los invito a escuchar una presentación de la novela Como si fuera poco, de Roberto Aprato. Ustedes saben, es la cuarta novela que ha publicado Roberto Aprato en esa línea, digamos, de novela de autoficción o autobiográfica. En la presentación estuvo el propio Roberto Aprato y, bueno, estuve yo también invitado por él. Los invito a oír la presentación de Como si fuera poco. Amigos, bienvenidos a Café de Soras. Irrupción, el grupo editor va a presentaremos Como si fuera poco, esta novela de Roberto Aprato, cuarta novela en esa línea de novela autobiográfica que empezó ¿hace cuánto, Roberto? Más de 20 años. Más de 20 años, pero Íntima, ¿no? pero publicadas, ¿cuánto? Sí. Íntima se publicó en el 93, así que van 21 años. 21 años. Es una novela autobiográfica, es una novela de autoficción, se ha dicho. Yo te decía que también podía ser una novela reflexiva, porque por un lado intenta una cosa muy difícil, que es reflejar una crisis. Y por otro lado intenta reflexionar, mientras está reflejando esa crisis, reflexionar sobre la crisis misma, ¿no? Sí. Es un periodo de mi vida, un periodo muy particular de mi vida que, bueno, a partir de Íntima a mí me quedó la idea de empezar a escribir sobre lo real. Es decir, hubo un par de intentos de ficción que preferiría que no hubieran existido, que son Bárbara y la brisa, que me llevaron mucho tiempo y tiempo inútil, gastado, pero bueno, es parte del trabajo del escritor perder el tiempo también y tirar las cosas a la basura. No lo llegué a tirar, llegué a publicar. Pero la verdadera cosa, lo que yo me convencí de que era lo mío, es esto. Es decir, escribir sobre lo real y tratar de sacarle partido literario a lo real. Y con eso, bueno, yo llevaba ya a esa altura casi 20 años de poeta. De golpe me metí a hacer prosa y seguí con ese tipo de prosa que no es una prosa de ficción. O sea, acá no hay ninguna historieta. Si acá no hay algo que no hay, son Sí. personajes. Acá no hay personajes. Ni hay una trama que uno haya inventado. Eso es lo que no quería que hubiera y no hay. Acá la trama y los personajes son mi vida y yo. Y la gente real que andaba dando vueltas por ahí. Y que me rodeó durante mi vida entera y durante esos años también, ¿no? Sí, pero hay que aclarar algo, digo, como si fuera poco. Sí, es tu vida, es una crisis muy importante, una crisis matrimonial, después también se muere tu madre, y bueno, y otras crisis que van cayendo una tras de la otra, pero no hay, por un lado, ni circunstancias concretas, en el sentido de no hay calles, no hay boliches reconocibles, y no hay tampoco nombres de personas. Obviamente cuando hablas de tus hijos, que en la segunda mitad del libro, toda esta, digamos, este anonimato que va recubriendo a la novela empieza un poco a caer, digamos, porque son tus hijos, ¿no? Pero en la novela solamente hay una persona que es nombrada con su nombre y con su apellido, que es Eduardo Milán. Sí, es verdad, no lo había pensado así. O sea, yo ahí tuve varios intentos de escritura. Uno primero que era hacerlo en tercera persona todo el tiempo. Entonces a él le pasa no sé cuánto. Y de repente me di cuenta que era la cosa más artificial y más falsa del mundo. ¿Quién es a él? ¿Qué es eso de a él? Era yo. Por lo tanto empecé a personalizar y empecé a hablar en primera.
Me pareció ridículo todo eso de andar inventando una circunstancia, parecía en el Hugo Román, me parecía ridículo. Parecía Maradona. Entonces vamos a empezar a hablar de mí y a jugarme la ropa con algo que realmente me pasó a mí, por más que es cierto lo que decís vos, que yo no doy nombres. Eduardo Milán es Eduardo Milán porque hay otros Eduardos, porque está mi hermano también, y además hay otro hermano, amigo mío que se llama Eduardo, entonces era ridículo también eso, empezar a repetir Eduardos de manera anónima, pero lo que más me interesaba era dejar constancia de cosas que me habían pasado a mí, con la certeza, además de que todo eso que me había pasado en ese periodo de 5 o 6 años era novelesco. O sea, era como una mala novela, realmente. En sí mismo, si uno se pusiera a ver una película que pasara eso, se iría. Porque realmente era como una sucesión de episodios fuertes, ¿no? Un plot point atrás del otro. Bueno, ahí no aguanta, eso no es una película, no es una novela, no es nada, es ridículo. No, bueno, puede ser hasta humorístico. Hasta humorístico. ¿Cómo puede ser que esté ahí, se le vaya justo la mujer y justo se le van los hijos y después se muere la madre al otro día? Eso es ridículo, parece con Tom Hanks. Eso no tiene sentido, no tiene valor estético alguno. Bueno, sí. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pero es verdad. No, ve que dijo una cosa, dijo una vez, que no hay nada más cómico que la tragedia humana. Sí, es verdad. O sea, tuve conciencia en ese periodo en especial, no es el único en mi vida en que tuve conciencia de que lo que pasa en general en la vida es literatura. Eso, bueno, lo tengo muy integrado desde hace millones de años, ¿no? Pero en ese momento se hizo más palpable, como si se hubiera coloreado la zona, ¿no? Entonces, eso que fue desde el año 98 hasta el año 2004 específicamente, que acá no digo nada, no digo ni un año. No decís años, no se habla ni de Montevideo. 1492, que es lo mismo, no hay ningún dato, ninguna fecha, ningún mes, ninguna nada, pero no porque yo lo viera malo desde el punto de vista literario, sino porque no era pertinente, ¿no? No era pertinente aclarar para qué, porque digo, en tu narrativa o en esta novela y en las anteriores autobiográficas, la idea es describir la circunstancia, pero que son siempre de crisis, ¿no? Como si fuera, Enciso de Noche es nada más ni nada menos que la dictadura cayendo sobre Uruguay, sobre tu familia, sobre vos. En Íntima, bueno, es el problema con tu padre, ¿no? Y aquí es, bueno, ruptura matrimonial, fallecimiento de tu madre y que tus hijos todos se van al extranjero al mismo tiempo. Y otras rupturas y otras crisis. Sin embargo, en esa onda, digamos, de tratar de reflexionar de la circunstancia sin echarle la culpa a otros, eso me di cuenta. Hay dos cosas. En esa crisis muy importante que hay, digo, cuando a alguien ocurre una crisis muy jodida en su vida, en general o se cae, que es lo natural, en la metafísica. ¿Por qué me pasa esto a mí todo de una sola vez? ¿Por qué el universo viene contra mí? O la otra es caer también, digamos, en cierta paranoia, los culpables son los demás, el infierno son los otros, ¿no? En tu caso, lo que haces es un autoanálisis constante de preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene y qué es lo que hago yo en este momento? ¿Y qué culpa tengo yo de todo esto también, no? O sea, que es una cosa que me pregunté varias veces. ¿Qué había hecho yo para que me pasara semejante cantidad de cosas en tan poco tiempo? Una especie, era como esos periodos históricos tipo fines del siglo XIX, principios del XX, que se llaman de cronología caliente, porque empiezan a suceder una cosa atrás de la otra, un invento y una pérdida atrás de la otra, pero en 5 años. Entonces, era difícil no escribir sobre eso, en realidad. Era difícil no resistir la tentación de escribir sobre eso y superar al mismo tiempo la vulgaridad básica de una crisis atrás de la otra. O sea, en la crisis hay algo, hay un sedimento humano, y yo siempre creí, sobre todo a partir de Íntima, ¿no? Íntima fue un cambio en mi escritura. Pues, bueno, claro, es sobre mi padre, pero también sobre mí. Sí, sobre la vocación también. Es lo que yo fui, cómo me vi yo reflejado en el retrato que hacía de mi padre. Y cómo en determinado momento yo me di cuenta de que era igual a mi padre. Cómo me di cuenta de que estaba repitiendo conductas de mi padre y que estaba actuando como mi padre, que era como mi padre, cuando me había pasado toda la vida actuando en contra de él. Cómo recuperar una imagen mía en relación con... Pero eso es vida, eso no es literatura. La cuestión es que
En términos literarios, yo Íntima lo escribí todo de corrido y sin división en párrafos, ¿no? Es decir, son 100 y pico de páginas en que no hay respiro. Que es muy parecido a lo que pasó con Se hizo de noche y El diario de varón. Acá está lleno de divisiones, porque yo lo quise hacer así. O sea, también hay una cuestión de cómo hacer, qué tipo de estrategia se puede seguir para que esto no siga un orden cronológico y por lo tanto no me plantee una historia que pueda interesarle a quien en sí mismo, una historia seguida cronológicamente de mi vida y que después pasó esto y después pasó esto. Pero mirá que a todo el mundo le interesa. Sí, pero no a mí. No. Yo esta novela tuvo varias etapas. Una que me llevó un año y pico. Apenas terminó el periodo. Cuando estaba en la pintura fresca todavía. O sea, por ahí por mediados del 2004 yo empecé a escribir esto. Y dije, había un montón de cosas, y empecé. Y cuando lo hice, bueno, tuve una estrategia. Después la cambié esa estrategia, ¿no? De tercera a primera. Y además eran fragmentos, pero eran fragmentos con otro criterio. Y era como un puzzle raro que no... Bueno, y la dejé morir. En el 2006 esta novela desapareció. No la publiqué en su momento. En el momento que publiqué Se hizo de noche y 18 de varón, era como para meterla en el tren de los tres, de las tres juntas, pero por X razones no la publiqué, quedó durmiendo en mi mail durante 5 años, o 6, y cuando la recuperé, la volví a ver con otros ojos. Y ahí me dije, en primer lugar, acá falta la mitad de la novela, o sea, falta... montones de episodios. En segundo lugar, el criterio, que es lo fundamental, lo que yo siempre digo en el taller, me lo apliqué a mí mismo, que es el hallazgo de la pertinencia. O sea, darse cuenta de que hay un punto ahí a partir del cual las cosas se pueden ordenar, que no es una cuestión de ir tirando como si fuera ropa colgada, un episodio atrás del otro y dejar que el lector se arregle con lo que sea. No, hay una razón última que es el punto de vista desde el cual se ve todo eso. Todo eso que es todo eso, quiero decir, acá hay un montón de cosas, un montón de materiales que confluyen ahí y que no son solo hechos de la vida, también son toda la circunstancia cultural, intelectual, política que andaba rondando en relación con eso. O sea, ¿quién era yo en el año 2029, 2000? A diferencia de los otros 3 libros que mencionaste, sí, acá se nota para mí que se sabe exactamente hacia dónde se apunta, no hay el flujo de la vida en primera persona, sino que más que nada es tratar de analizar o reflexionar sobre qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó. Y una cosa te iba a decir, digo, vos decís que lo quisiste escribir en primera persona. Sí. Es cierto, está escrito en primera persona, pero hay muchos párrafos que de repente cambian a tercera persona. Sí. Muchos, donde empieza la reflexión y dice, bueno, él está ahí, no sé qué, no sé cuánto, perdido otra vez, en fin, no sé qué. Sí, hay momentos en que tuve que hacerlo porque estéticamente lo pedía. Pero el hilo está en primera. O sea, el hilo era, las cosas que me pasan es una cosa, las cosas que pasan es otra. Yo ahí puedo elegir entre primera y tercera. Las cosas que pasan en general, los otros, las circunstancias de la vida, lo que sea. Ahora pregunta, entonces yo dije ahora que como si fuera poco, apunta, se sabe hacia dónde está apuntando claramente desde el principio. Cosa que no era tan clara en los anteriores, por lo menos para mí. ¿Hacia dónde apunta como si fuera poco? Y como si fuera poco, digamos, a la medida que no tiene trama, no tiene ficción, ¿no? No tiene personajes que estén jugando en ese orden en el cual la ficción se plantea y plantea un mundo, un universo cuadradito, un universo ficcional en el cual la gente corre de un lado para el otro como los pescados en el acuario y están ahí dando vueltas y tienen su sentido. Al no tener eso, al no tener un marco, estos personajes que no son personajes, que son seres reales, ¿no? Están derivando en su propia circunstancia vital. Apunta a mostrar lo que es y a mostrar lo que pasa cuando uno toma conciencia de su vida, nada más. O sea, yo sé que lo que me pasó a mí, en términos estrictamente biográficos o de registro civil, soy yo y son míos. En términos de circunstancia vivida y de registro de circunstancia vivida, no son míos. Pueden ser de cualquiera. Pueden ser de cualquiera que tenga la sensibilidad que podía tener yo
el marco vital que tenía yo, el marco familiar que tenía yo y el modo de vivir todo eso, ¿verdad? O sea, cómo entran cosas. Por acá, por ejemplo, entra mucha música y mucho cine y mucha literatura, porque es lógico, ¿cómo no va a entrar si soy yo eso? O sea, lo que yo tengo ahí está vivido en función de un montón de estímulos intelectuales que a veces no me servían para un cuerno, pero estaban ahí. Nada, no me servía nada, pero estaban ahí. Claro. Ni pintura, ni cine, ni literatura, ni música, ni nada, pero estaban ahí. Bueno, lo que decís, a ver, déjame aclarar un poco porque está muy bien, me parece lo que decís, no te pertenece exclusivamente a vos y yo creo que es así. A mí me pasó, voy a contarle simplemente que lo estaba leyendo, el libro para esta presentación hace 2 semanas, y tengo un amigo que tiene una familia, tiene 2 hijos, uno de 19, otro de 14 años, y casi de un día para otro la esposa le dijo que no iba más, que se terminó. Y yo estaba con eso en la cabeza porque había ido a verlo hace relativamente poco. Y me encuentro en el libro de Roberto Apprato, entonces él empieza a decir, en un momento habla de la soledad, del silencio, de la soledad absoluta y total, cuando estaba acostumbrado a vivir en familia, con muchos hijos, en fin, con una casa que entra y que sale, con mucha gente. Y el tema ese de la soledad y del vacío de, por ejemplo, de un viernes y de un fin de semana, y sobre todo de unas vacaciones que se vienen, que no hay horizonte, donde esa soledad que trata en la novela de llenar con ruido, con clases, con talleres, con clases, con talleres, cuando vienen las vacaciones es un gran páramo. Bueno, esto tiene que ver con mi lectura, ¿no? Como lector, digo, inmediatamente dije, esto es lo que le está pasando a este amigo mío. Y puede pasarle a más de uno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, seguimos oyendo la presentación de la novela Como si fuera poco, de Roberto Apprato. Cuando yo dije al principio que lo que se plantea Roberto en todas, pero en esta en particular, que es de crisis, casi todas son de crisis existenciales, más o menos existenciales. Yo pensaba y hacía un paralelo mientras leía con el discurso vacío de Mario Lebrero, y una vez conversando con Lebrero yo le dije, esta novela del discurso vacío a mí me deprime un poco, le dije, ¿no? Y me dice, pero es lógico, me dice, es una máquina, es decir, está relatando una persona, una máquina que está a punto de colapsar. Se me ocurre que en todas las crisis muy grandes uno está casi a punto de colapsar, o sea, no hay nada que funcione, nada explica nada y todo está en contra de uno. Hay varias explicaciones ahí que normalmente aparecen. Una es la metafísica, lo dije al principio. En el caso del discurso vacío de Lebrero, claramente se empieza a preguntar, bueno, sobre el significado del universo, de la vida, del mundo trascendente. En el caso de Roberto, se niega siempre a avanzar más allá, trata de ir a lo concreto, a lo exterior, a lo que está ocurriendo, a la circunstancia en concreto, y tratas de reflexionar sobre tus pensamientos, que también es muy difícil de reflexionar sobre los propios pensamientos. Pero en algún momento, Apprato es humano y cae y dice, bueno, alguien me pasa un teléfono a una bruja y empecé a ir a la bruja, empecé a ir a las brujas, no sé qué, no sé cuánto, y el horóscopo y no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Para tratar de buscar explicaciones a eso que está aconteciendo. Lo dice con sorna, lo dice con cierta distancia, pero no es solo suficientemente honesto para decirlo, ¿no? De que ocurrió así, ¿no? Y con esto me refiero a que la explicación trascendental o más allá de la lógica humana está también en este libro, e incluso yo pensaba algo más mientras lo iba leyendo. El hecho de que Apprato constantemente esté peleando para no ingresar en esa dimensión, para tratar de decir, bueno, me pasó esto porque soy así, porque soy asá, o porque cometí este error, habla de un cierto, es decir, destaca esa ausencia, destaca ese desvalimiento, destaca el tema de que quizás haya una explicación mayor que no la quiere ver, que es ni más ni menos que el sentido de la vida. Sí, el sentido de la vida, a eso que apunta. Yo nunca lo había visto así, es verdad, pero digo, esto es como una especie de libro de autoayuda involuntario. En la medida en que supone una reflexión sin
sin ningún tipo de corte, de nada. Y que no es general, no intentas generalizar, sino siempre circunscrita a tus circunstancias. Como que bueno, está, o sea, no pretendan ninguna salvación a partir de lo que yo voy a decir acá. No corran las recetas de un lado para el otro, porque nada de esto es transferible. Yo soy de una determinada manera, y esa determinada manera tampoco es tan maravillosa como para andar sacando cosas de ahí, ni transfiriendo nada. Me pasó esto, o sea, soy un tipo como cualquiera, al cual le pasaron determinadas cosas, y que lo único que tiene de particular es que se le ocurrió escribir sobre eso. Escribir, que no es poco, No, y tratar de retratar algo que es muy difícil, creo yo, que es el teatro de la mente de cada uno. Cuando nos está pasando tantas cosas, se producen diálogos internos entre nosotros y se produce una especie hasta de melodrama y sobre todo hasta de teleteatro a veces. Y en tu caso tratás de objetivarlo todo lo posible. Y hay otra cosa que no dijimos, porque yo creo que una es el sentido de la vida en este libro, o sea, alguien que está en pleno naufragio se plantea, hay un sentido, hay una orientación en medio de este océano que está totalmente encabritado. Y lo otro, que es lo que abre el libro, y no voy a decir que cierra porque ya le estoy quemando al final, es el tema de si la literatura, si la palabra con el papel puede reflejar, por eso yo decía al principio que esto reflexiona y refleja, puede reflejar la circunstancia humana, realmente, ¿no? O sea, la circunstancia interior, el teatro de la mente, esto que estamos... Y la pregunta es siempre una pulseada, puede a veces y otras veces no puede. Sabe que no, se sabe que no, esas sabiendas de que no, absolutamente no, la respuesta es no. O sea, no se puede reflejar, lo que se puede hacer es intentar, es llegar hasta lo más que se puede, como una especie de ejercicio de elongación escritural, en el cual uno trata de llegar a sabiendas de que no va a llegar nunca a la pared, nunca. Pero en el camino uno va descubriendo un montón de cosas. Yo aprendí mucho escribiendo esto, debo decir lo que no es una cuestión pasiva, que simplemente estaba la vida ahí y yo le tomé apuntes taquigráficos a la vida. No existe tal cosa, y si alguien piensa que eso no sabe escribir, no es eso, de ninguna manera. Yo no tenía la cortapisa, no tenía la facilidad de tener, porque a esta altura puede parecer una facilidad, que es el invento de una trama, ¿no? Visto desde esta esquina, inventar una novela es una pavada, porque, digo, ya sé que no, pero desde acá, desde el hecho de tener que ocuparse de las cosas de la propia vida y de verlo de como yo lo estaba viendo, tener una trama es un sendero totalmente trazado, es un mapa de rutas de todo el Uruguay sin ningún problema, se sabe dónde está esta, dónde se cruza la otra, y se sabe que hay que lograr tal cosa y que hay un objetivo y que el personaje corre para tal lado y para tal otro. Y bueno, ¿cómo es que eso puede complicarse? Se complica cuando una novela deja de ser lineal y se empieza a parecer un poco más a... No, también hay una cuestión, estaba pensando, vos mencionás muchos libros, mucha música, mucho cine, ¿no? Y eso te sirve, digamos, para ir explicando la situación. Y yo pensaba, es cierto, a partir de ahí son como formas de abordaje, digamos, de esa circunstancia, ¿no? O sea, estás en un boliche, estás esperando a alguien, ese alguien no viene, comienza el alcohol, en fin, hay una serie de cosas, o todo el mundo es joven y no estás por encima del promedio de edad, y bueno, sabes que me voy a tener que ir, en fin, todo eso está relatado. Pero lo que no aparece, y yo pensé también leyendo, es que cuando reflexionamos, cuando vivimos estos problemas que tenemos todos, ¿no? Porque todos hemos tenido problemas, todos hemos pasado por océanos encabritados y hemos naufragado como los mejores, es que lo miramos, y yo creo que también, eso capaz que no sé si te diste cuenta, lo miramos desde el alimento, desde el punto de vista alimentado por mucho cine, por mucha televisión, por mucha música, digamos. O sea, la forma de mirar de cuando estás en el boliche, tomando algo y sabiendo que estás por encima del promedio de edad, en fin, no sé qué, no sé cuánto, ahí tiene también un encuadre cinematográfico que viene ya de otras cosas que ya has consumido con anterioridad y que forman parte de vos. Por supuesto, tanto cine italiano, tanto cine francés, tanto cine de los 40, o sea, está lleno de ejemplos de gente fuera de lugar, digamos, por así decirlo, que en determinado momento sale de su contexto, y hombre o mujer,
hemos visto más hombres que mujeres así, pero hay unas cuantas mujeres también, heroínas de ese tipo, divorciadas, que van a tomar unos daiquiri por ahí, quedan como fuera de su contexto, y al quedar fuera de su contexto pierden el aire natural y tienen que ir a respirar otra cosa, o tienen que inventarse un mundo. La estación de nuestro amor, la película de Loredano Bancini, que fue una gran película de los años 60, es como un modelo que yo siempre tuve. Es decir, es la capacidad que tiene Bancini, que es un muy buen director, no es un Antonioni, no es Visconti, pero es un tipo capaz de meterse en la circunstancia vivida tal como es vivida, y de cavar un pozo ahí en el momento donde se están pasando las cosas, y además no pretender rescatarlo, ¿no? Y hacemos un pequeño corte en el cual yo leo algo, porque justamente vamos a hacerlo como una especie de comedia musical en la cual se habla y se canta. Forma parte del programa. Claro. Esto está, como ya dije, está escrito como en fragmentos, que yo me preocupé después en unir, ¿no? Es decir, hacer un montaje que yo sigo creyendo que la edición o el montaje es lo que más importa de cualquier obra de arte, empezando por el cine, pero eso es un concepto que se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier obra, teatro, lo que sea, un poema también, y la capacidad de unir piezas y saber qué monto de información queda en la pieza anterior y que se resbala hacia la siguiente, es la clave de cualquier obra de arte. Entonces esto que voy a leer ahora, queda después de un momento en el cual hablo del psicoanálisis. Hablo de la psicoanalista que yo tenía en ese momento, que existió, es un personaje, pero real. Y en el medio de eso viene este capítulo. Capitulito, ¿no? Son todas cosas breves. La vita es bella en trasnoche. De repente surgió la posibilidad de hacer algo el sábado, de entretenerme un par de horas. Necesitaba tiempo, hacer algo con el tiempo. ¿Y qué mejor que una película, algo relativamente seguro, un Oscar italiano, con un actor que me había gustado en otras películas, sobre todo en Bajo el peso de la ley? El relativo entusiasmo justificaba mi presencia ahí, en la linterna mágica, poco después de las 12. Hice la cola en la vereda, en una noche húmeda, fría, fin de una jornada terrible. Durante ese tiempo recuperé el pasado de esa misma sala que había sido de cine universitario, donde había empezado a ver ciclos de cine a los 15 años, donde había descubierto a Antonioni, a Hitchcock, a Bergman, a Fassbinder. Miraba las paredes, los afiches, la escalera que bajaba, sentía el olor de la sala desde afuera y me sentía extrañamente respaldado por ese tiempo, previo a todo, como por algo mío. Había escrito durante la tarde al menos un par de horas acerca de mi situación de pérdida, por supuesto sin avanzar un paso. Algo dentro de mí temblaba en el mismo presente de los hechos. Varias personas me habían dicho que La vita è bella era poesía, un canto a la vida, que Benigni estaba bárbaro. Yo en realidad no creía, ni había creído nunca en esos cantos a la vida. Estaba ahí para que me cambiaran, o al menos para cambiar el ambiente de pensamiento circular en que me movía todo el tiempo. Así esperé a que se apagaran las luces en la sala repleta. Así me acomodé en la butaca, en la parte de arriba del cine, a la derecha, como siempre, lo mejor posible. Empezó la película. Después de un rato, no muy largo, me di cuenta de que todo iba a ser al revés. No podía pensar en nada mientras miraba. No podía distraerme. La película me iba pasando por encima, minuto a minuto, tontería por tontería. Adentro de mí
se iba escribiendo con una irritación lenta pero segura otra película centrada en un rechazo brutal por Benigni, por ese guión ridículo, por las ganas de complacer a todo el mundo con ese niño y ese humor a prueba de todo, por el mal cine, por la trivialidad exhibida como filosofía de la vida. Eso me molestó, siempre me había molestado. No soporto la cultura como cura, como evasión sana, ni a los que creen en eso. Deprimido, había querido distraerme y me fue mal. Me dio rabia haber ido. Me sentí en parte protegido también por esa rabia que era una forma de resistencia. Estaré triste, pero no soy tarado, me decía. No me había reído ni emocionado ni una sola vez. Salí más bien con frío, con la misma cara de piedra con la que había entrado. Con la furia adicional que me causó la película, más la tristeza de todo el día, llamé por teléfono a la mujer con la cual estaba saliendo en busca de ayuda o de algo que me sacara de la desolación. Y ella me dijo, en voz baja por la hora, en un largo discurso, que no podía hacer nada, que la perdonara, que después me llamaba. Yo no quería saber nada de después. Y en medio de mi respuesta, me puse a llorar como un estúpido. Todo había quedado en el mismo horrible lugar y eran casi las 2 de la mañana. Terminé la noche en un bar cualquiera, escribiendo con las últimas fuerzas que me quedaban. Muy bien, yo quiero leer un fragmento, pero que también resume esto, y es muy cortito. Dice: este es un texto que se escribe con el cuerpo, no es un texto, son las variaciones afectivas tal como se las ve mientras pasan, y se registran como se puede, a ciertas distancias. Es decir, todo puede dar, todo puede generar una especie de discurso que se mueve, de costado, para instalarse junto a las cosas. Las escenas parecen de película, son una película entrecortada, ante la cual es mejor no hablar demasiado. Parecen de película cuando se las agarra, firme, para que no pierdan fuerza. Yo creo que con esto está resumido la novela, ¿no? Sí, en esta circunstancia que a mí siempre me pareció muy particular. Con Rodolfo, con quien me unía una amistad de muchos años, a la caída de la tarde, hablábamos de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Era verano, estábamos en el patio de su casa, en las afueras de Montevideo. Los colibríes llegaban justo a esa hora, cuando la conversación tomaba un ritmo y el calor parecía montarse sobre la derivación de las frases. Los colibríes eran la puntuación del pensamiento. La gigantesca metáfora del corazón de las tinieblas se apoyaba en la transparencia de su historia, la misma en que estábamos en ese momento. Ese llegar a algo era el abandono de otra cosa, de una vida que la selva de sus situaciones particulares ayudaba a ver. Es ese entusiasmo por entrar en otra dimensión que excusa de explicarla por el mismo viaje en que veníamos y que entre relatos de nuestras vidas nos dejaba a disposición de la tarde. Sentirse bien es esa sensación de continuidad que baja hasta llegar a una escala humana y tangible. Yo sentía, como decía Medina Vidal, llegar cosas al mundo, extrañísimas cosas, cargamentos, mientras escuchaba a mi amigo, mientras intervenía, mientras tocábamos un punto de la literatura, un punto de convergencia entre ambas historias que tenía mucho que ver con la literatura. Una resolución sin resolución, un estiramiento físico del espíritu que no necesita consecuencias. En momentos así, uno se dice que esas son alegrías en medio de la tristeza, pero sucede que una cosa anula la otra. No es una maravilla, un parador en medio del desierto, un Bagdad café alegre y refrescante y que reduzca el mundo con una música delicada por atrás, aunque sería fácil concebirlo así, sino la anulación de cualquier forma de tristeza mediante el contacto en una tecla diferente que deja más bien solo después para pensar. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Le toca el turno al poeta Paulo Rodel, que nos va a leer parte de su poemario Amazonas, editado por Editorial Antítesis. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía
pasan por la voz. La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Alta fidelidad. Una mujer edición especial. Una oficial y una pirata. Una que sea un cover de un clásico y otra que sea un remix. Una mujer versionada por otros, que sea rock, típica y jazz. Una mujer vinilo importada, que tenga buen arte de tapa, larga duración o simple. Una mujer CD, doble en lo posible, y si tiene bonus track, mejor. Una mujer cassette de 90 minutos, que se me enrede con su cinta y me rompa los cabezales. Una mujer sin delay y a los hechos, que me sacuda los parlantes con un cálido susurro en loop. Conectada. Chica ruda, que no me hablas por chat. Me gustan los videos que subís, tus álbumes con las fotos de tus últimas vacaciones no sé dónde, tus estados y notificaciones. Por eso les pongo like, le pongo onda, comparto, difundo y comento absolutamente todo lo que colgás en tu perfil. Y yo sé que estás conectada, chica ruda, que no me hablas por chat, porque apareces en la información instantánea, comentando cosas de otros que no te saludan ni te mandan invitaciones a eventos. Chica ruda, que no me hablas por chat. ¿A quién le postearás tus besos más ricos la próxima vez que inicies sesión? Loft. Lo mejor de vivir en pleno centro, a metros de una avenida atestada y ruidosa, es que no logro escucharla, ni cuando me dice que su corazón aún late, ni cuando se excusa y me putea porque ya no tiene corazón. Esperá sentado. Yo te hablaba con gerundios, vos me matabas a condicionales. Estuve esperando como un gil 4 horas donde habíamos quedado. Es más, di 20 vueltas a la manzana por si te habías equivocado de esquina, para que después no dijeras que no tengo voluntad. Vi pasar líneas de buses menos frecuentes que el cometa Halley. Cerraron los comercios, se hizo la noche, la cosa se puso espesa. Te esperaría todo lo que fuera necesario, dijiste. En concreto, me quedé sin ómnibus para volver a casa y los vecinos casi llaman a la policía. No se trata de tiempos gramaticales, se trata de vos y tus problemas logísticos. 8848. Cae la noche aquí, en la cima del monte Everest. Tu amor me lleva al lugar más alto que pueda existir, me dijiste. Bueno, aquí estoy, casi al borde de la hipotermia. Acabo de comprobar que exagerabas. A la recherche del tiempo perdido. Si te dejé, cosa que dudo, fue para minimizar daños, reducir costos y dormir más. Lo hice, en todo caso, en defensa propia. Lenguaje corporal. Era la mujer que me escribía en ella con sus manos, se escribía en mí con las mías. Extensos párrafos, apasionados, escritos a lo largo de tantas noches. Cuidábamos las H, las SC, las Z, cada punto y cada coma, cada blasfemia escrita por ambos, en las espaldas capítulos. Y así nos pasábamos, escribiéndonos en los cuerpos, amándonos locamente, lo mismo con faltas de ortografía. Un amanecer, las palabras se vistieron, y nos quedamos ahí, desnudos, sin siquiera palabras, otras, que vistieran decentemente el final. Emoticones.
Podés decirle a todo el mundo que te dejo. Ya llamé a todos mis amigos. Ya lo publiqué en mi blog. Lo colgué como evento en mi Facebook. Mandé una cadena de mails a mis 829 contactos. Ya está. Yo no quería que se enterara nadie. Pero ya ves cómo es la tecnología. Tarde o temprano, todo el mundo se va a enterar. Que te dejo, que me voy, que ya está. Por lo tanto, le ahorré trabajo a los preguntones de siempre. Ah, ¿y aquella cómo anda? Bueno, aquella no anda. Es decir, no andamos. No hay más aquella y aquel juntos. No hay aquellos. Ahora quedan aquella y yo, allá y acá, solos como antes, como durante y como ahora. Ahora que no nos mandamos ni un mail para siquiera decirnos si por lo menos el amor valió siquiera un beso, más que cualquier emoticón de mierda que nos hayamos enviado cuando no teníamos nada que decirnos. Suavemente ondulada. Esa mujer no es una mujer, es un archipiélago que se balancea y estremece, que se abre y se cierra en latitudes y meridianos. Montañosa como un sueño, su exuberante vegetación se estepa y se desertifica, se volcaniza y llora. Un día perecerá, se hundirá en su exótica belleza, y ningún mapa jamás recordará su geografía. Cine independiente. Cuando el cortometraje terminó, volvimos a nuestras historias, a nuestros aburridos sets cotidianos, escenografías que intentamos mantener, maquillados para las cámaras, cumpliendo con un guión berreta. No aparecimos en los créditos. Nadie vio este clásico del cine. Estuvimos en cartel un tiempo corto y seguro. Nos bajamos nosotros mismos, antes de que la crítica fuese feroz. Paperback Writer. La historia que intentaba escribir era acerca de mí, de ella, de nosotros, de ese monstruonés que construimos, de aquellas cosas que nos olvidamos, las que no quisimos, las que nos lastimaron, 1, 2, 1000 amaneceres. Una historia sólida que contara el cómo y el por qué, de cómo fuimos capaces de mentir de tantas honestas maneras, de cómo fuimos honestos en el engaño, sin metáfora ni soliloquio. Una historia que nos desnudara de una vez, que fuera publicable por cualquier editor buena onda, deviniera en un éxito editorial y nos llenáramos de plata a todos. Una historia inolvidable que se pudiera adaptar al cine, una historia de la que Carver pudiera sentir envidia y de la cual pudiésemos salir vivos, nunca ilesos. Una historia que fuera capaz de sostenerse sola en medio del oleaje en esta pleamar que nos hunde. Una historia que explicara bien que a veces lo que se cree que fluye en realidad se escapa. Viscosa. Su magnetismo era oscuridad. Un súbito resplandor me señaló su silueta. Fui. Ella se empecinaba en enredarse, se atascaba entre mis huesos, reía. Su método era darme muerte por constricción, partirme al medio, de la peor manera, como un dolor, desde el talón a la nuca, y un estilete clavado acá. Así recuerdo su sombra, antes de caer y gritarla en un ahogo. Para despedirme de ella, me descalcé de ella para caminar solo. ¿Cómo me deshice de tu sombra? No recuerdo ni una palabra, ni un gesto ponzoñoso de todo lo que me escupiste a la cara el día que te fuiste, por fin, a la mierda. Intenté explicarte con ejemplos, metáforas, señales, ademanes concretos que estaba todo bien, que el clima era perfecto, los astros estaban alineados y el transporte público era abundante para que te fueras, y de una buena
y definitiva vez me dejaras en paz. Fue así que me preparé un trago, puse la canción que más detestabas. No me preocupé por ordenar nada, ni fingir pulcritud. Le juré amor eterno a otra tipa que me llamó después, por teléfono, amenazando suicidarse. Así que salí al balcón a contemplar la ciudad. Nada me impulsó a buscarte como había sucedido tantas otras veces. El aroma del mar entraba delicioso por el ventanal abierto. Ecos lejanos resonaban en la ciudad de los muertos vivientes. La noche pareció ser esa vez el peor momento del día. Así que me fui a la cama, solo, esperando dormir como 20 siglos, para despertar en otro cuerpo, en otra vida, en otra galaxia, en cualquier otro submundo, en el que no existieran vos, ni tu sombra de ángel bellísimo, desvalido, cruel y solitario, tal como yo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se termina la semana en La Máquina de Pensar. El lunes los espero a partir de las 20 horas por Radio Uruguay. Que pasen muy, pero que muy bien.